del día de hoy. No vamos a hablar hoy de la perseverancia, por ahora. No se preocupen, por ahí después viene más. En el libro de San Mateo, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17. El domingo el pastor hablaba acerca de que Dios es bueno. Y hay tanto para decir de un Dios bueno. Creo que todo el tiempo estamos hablando de un Dios bueno, porque todas las cosas que podemos hablar de Dios son buenas. Todo lo que Él hace es bueno. Él creó la tierra, los cielos, las estrellas, al hombre, los árboles, los peces, los animales, y cada cosa que creaba el Señor, Él decía, y vio Dios que era bueno. Porque Él es bueno, todas las cosas que Él hace son buenas. Y de todo lo que podemos hablar acerca de Dios tiene que ver con su bondad, porque precisamente Él es bueno. La bondad de Dios es un atributo divino. Es decir, no es que Dios tiene bondad, sino que Él es bueno. Él está compuesto de bondad. Es decir, así como los seres humanos estamos compuestos de agua, un gran porcentaje de nuestro cuerpo tiene que ver con el agua, así el Señor está compuesto de bondad. Eso significa un atributo, que Dios está formado de eso de lo que estamos hablando, como por ejemplo la bondad. Y porque Dios es bueno, Dios te quiere hablar. Decirle al que está ahí al lado o decirte a vos mismo, Dios me quiere hablar. Dios te quiere hablar en esta noche y Dios te quiere hablar todos los días. Todos los días Dios te quiere hablar. El mensaje para hoy, el título del mensaje para hoy es escucha a Dios hablarte todos los días. Escucha a Dios hablarte todos los días. Y vamos a leer en Mateo capítulo 17, versículo 5. Mateo 17, 5. Tené preparado ahí lápiz y papel porque tenemos varios textos para hoy. Así que Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Esta nube de luz es la presencia de Dios, la Shekinah. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. La Nueva Biblia Latinoamericana, la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana dice, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a él. Yo no sé cuántos quieren que Dios les hable en esta noche, pero creo que estoy escuchando un fuerte amén por ahí, de algunos de los que están ahí conectados. Pero yo creo que Dios quiere hablarte y vos querés oírle a Dios, porque si no oímos a Dios, si Dios no nos hablara, entonces ¿qué sentido tiene nuestra fe? ¿Qué sentido tiene creer en Dios cuando no tenemos una relación con Dios, una comunicación con Dios que tiene que ver con la comunión? Nosotros todos los meses participamos de la Santa Cena, que es la comunión con Dios. El rito o sacramento católico se llama comunión y en el área cristiana evangélica le decimos Santa Cena, pero tiene que ver con lo mismo, es la comunión, porque el Señor Jesús dijo, cuando ustedes se reúnan, hagan esto cuando estén reunidos, partan el pan juntos y tiene que ver con la comunión, y la comunión tiene que ver con comunicarse. Yo puedo estar todo el día con una persona, pero si no me comunico, no solamente que no la voy a conocer en profundidad, sino que no voy a tener ni la mínima idea de lo que está viviendo, de lo que le está pasando, de cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus proyectos. Si no hablamos, si no nos comunicamos, entonces no tenemos una relación con la otra persona. Y yo veo muchas veces que precisamente en esto muchos cristianos fallan. Escuchan muchos mensajes, leen mucho la Biblia,
pero no tienen presente que Dios les quiere hablar. Y por otro lado, oran mucho y hacen oraciones muy elocuentes y tienen oraciones muy largas y con palabras muy bonitas, pero no tienen presente que están comunicándose con alguien, porque orar es hablar con Dios. Entonces, cuando oramos, estamos hablando con alguien, pero si no escuchamos a ese alguien al que le hablamos, no estamos teniendo una conversación. Y esto es lo que Dios quiere, que conversemos con Él todos los días. Por eso el título de hoy es Escucha a Dios hablarte todos los días. Y es el propósito de Dios que escuchemos al Hijo, que escuchemos a Jesús. Usted conoce la historia de la transfiguración, y si no la conoce puede leerla ahí en Mateo capítulo 17, desde el versículo 1 al 13, cuando está Jesús transfigurado precisamente en presencia de 3 de sus discípulos, y junto con él aparecen Moisés y Elías hablando de las cosas que le iban a suceder, es decir, de la pasión que iba a enfrentar la próxima semana. Y en esa situación, en medio de esa situación, los discípulos están tan felices porque están en la gloria. Era un lugar que no querían dejar, del que no querían alejarse jamás. Entonces Pedro, el impulsivo, dice, hagamos aquí 3 chocitas y quedémonos para siempre. Eso es lo que nos pasa cuando estamos en la presencia de Dios. No te querés ir más. Pero ¿qué pasa el otro día que cuesta tanto otra vez volver a la presencia de Dios? Dios quiere hablarte todos los días y no siempre es necesaria la nube. Dios se comunica a través de su presencia manifestada en la nube, pero Dios quiere comunicarse con vos todo el tiempo. Y me refiero a la nube de la Shekinah, ¿sí? No a la nube del internet que está ahí supuestamente todo cargado en la nube. Me refiero a la Shekinah de Dios. Dios quiere hablarte no solo en su presencia, sino también todo el tiempo y todos los días. ¿Y por qué tendríamos que escuchar a Dios todos los días? Como dijimos para tener comunión, pero ante todo porque Dios siempre tiene algo para decirte. Siempre tiene algo para decirte. O vos, mamá, papá, no tenés siempre algo para decirle a tus hijos. No miremos a los hijos en este momento, pero siempre tenés algo que decirle. Generalmente es algo que no quieren oír, pero siempre tenemos algo que decirle. Y el Señor siempre tiene algo que decirnos. Porque si no tuviera algo que decirnos, entonces, ¿cómo seríamos guiados? ¿Cómo entenderíamos nuestro propósito? ¿Cómo haríamos su voluntad? El Señor no espera que acertemos su voluntad. Que, justo caminé por ahí, por donde Dios quería, sino que estemos seguros de cuál es el plan de Dios para nosotros y día a día caminemos los pasos que Él quiere que demos. No es tan fácil, ¿cierto? Al menos no parece tan fácil. Hay un dicho por ahí que dice, la experiencia es una linterna que solo alumbra tus espaldas. Es decir, todo lo que yo he vivido a mí no me sirve para el futuro, pero es una linterna en mis espaldas. Así que aunque a mí no me sirve, al que viene atrás mío le está iluminando el camino. Por eso quiero hablarte por la experiencia hoy. Por la experiencia de toda una vida tratando de tener una buena relación con Dios. Porque una cosa es tener relación con Dios y otra cosa es tener una buena relación con Dios. Muchas veces nos relacionamos con Dios, pero nuestra relación no es tan buena. Y a veces es por ignorancia, porque no hemos sido ejercitados en el arte de relacionarnos con Dios. ¿Y por qué es un arte? ¿Por qué digo que es un arte? Porque se aprende. Porque nacemos absolutamente en desconocimiento de lo divino, aunque hay un anhelo y una sed interior constante, y desde el primer día de nacidos está ese anhelo y esa sed por algo superior, pero nacemos absolutamente ignorantes de lo divino. Entonces necesitamos aprender cuáles son los pasos para llegar a Jesús, cuáles son los pasos para relacionarnos con Él y cuáles son los pasos para relacionarnos bien con Él. Jesús dijo, escúchenme porque yo no les hablo por mi propia cuenta. Estoy parafraseando. Yo no les hablo por mi propia cuenta, pero hablo lo que el Padre me dice que les diga. Anótalo. Juan 12:49 y después léelo. Por eso necesitamos hablar con Jesús todos los días.
Porque Jesús nos comunica lo que el Padre le dice que nos diga. Con Jesús, nadie más. No necesitas ningún otro intermediario, ningún santo, ninguna virgen. Jesús y vos todos los días, hablando, charlando y enterándote de lo que Dios quiere para tu vida. Porque nuestro Dios es un Dios vivo. Y aparte de bueno, es un Dios vivo. Un Dios que está vivo, que tiene vida. Y por cuanto tiene vida, es un ser que se comunica. Y sobre todo se comunica con sus hijos y aún con sus criaturas. Porque en el transcurso del mensaje, al menos si podemos darlo todo hoy, en el transcurso del mensaje te vas a dar cuenta que Dios está hablando todo el tiempo a todas las personas. A todo el mundo. ¿Y por qué entonces nadie se da cuenta? Porque necesitamos ser preparados en el arte de oír a Dios. Y yo espero, es mi interés, mi intención en esta noche, capacitarte para que puedas oír a Dios todos los días. Oír a Dios todos los días. El Salmo 115:5 dice que los dioses falsos, los dioses que no son dioses, los dioses que crean los hombres, tienen boca y no hablan. Habla de que tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, y tienen boca y no hablan. Si tu Dios no te ha hablado todavía, entonces yo estaría analizándome a ver si estoy viviendo un verdadero evangelio o estoy atado a un evangelio falso, a un evangelio que no es el que nos predicaron los apóstoles, porque los apóstoles se guiaban todo el tiempo por la guía de la palabra de Dios. Y me refiero a la voz de Dios, a la conducción de Dios, a la dirección de Dios. Proverbios capítulo, o mejor dicho, todo el libro de Proverbios, nos enseña de la importancia de oír la voz de la sabiduría. Y una y otra vez le dice a los hijos, hijo, oye la instrucción de tus padres. Hijo, oye la instrucción de tu madre y no olvide las palabras de tu padre. Hijo, ata las palabras de tu madre a tu cuello. Es decir, todo el tiempo le está diciendo a los hijos, escuchen a los padres. ¿Por qué razón? Porque son sabios simplemente por el hecho de que vivieron, han vivido y llevan esa linterna atada a sus espaldas. ¿Y cuántas veces escucho esto yo por medio de las redes, por medio de la televisión, de los programas de televisión, las series, películas que influyen tanto sobre los adolescentes, sobre todo, y también los jóvenes? Y dicen, a los padres les aconsejan, vos dejalo que se equivoque, porque así como vos te equivocaste y aprendiste de tus errores, tu hijo también se tiene que equivocar y aprender de sus errores. Y yo sé que todos se van a equivocar y que todos van a cometer errores. Y los papás siempre vamos a estar para cubrirlos, para abrazarlos, para ayudarlos en sus errores. Pero yo sé también que todos los papás queremos librarlos de aquellos errores que cometimos y que nos hicieron mal. No tengo nada contra el embarazo adolescente. Pero ¿cuántas mamás que por embarazarse en la adolescencia hoy lamentan que no pudieron terminar una carrera? ¿Qué le dirá una mamá que se embarazó en la adolescencia a una hija que es adolescente? Yo estoy segura que le dice, mira, sos el premio más grande que he tenido en mi vida, porque un hijo venga como venga es el premio más grande para la mamá y el papá. Pero si vos tomás las cosas en su tiempo, vas a tener una vida mejor. ¿O no? Algo así le diría. Y de tantos errores que los padres hemos cometido, yo creo que alguna cosa los hijos deberían tomar para no cometer los mismos. Muchas veces le decimos a los hijos, yo a tu edad o no. Yo a tu edad estaba haciendo esto. Y bueno, eso es un poco la costumbre de viejos, italiana, gallega, que viene de antes. Pero realmente los padres vivimos y tenemos experiencias para transmitirlas a nuestros hijos, así como dejamos una herencia espiritual de bendición, dejamos una herencia de sabiduría también. Por eso el Señor le decía a los judíos que le hablaran a los hijos la palabra de Dios. Cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte,
cuando estés sentado a la mesa. Los judíos enseñaban así la palabra de Dios a sus hijos, hablándoles todo el tiempo. Como hijos, Dios quiere enseñarnos. Y para enseñarnos necesita hablarnos. Quiere hablarnos, está dispuesto a hablarnos. No sé cuántos quieren oír la voz de Dios. No sé si alguien dijo por ahí amén. Aunque el domingo pasado, hermanos, el domingo no entraban en el momento los comentarios. Que el pastor decía, alguien dice amén, alguien dice amén. Esto entre nosotros. Despacito vamos a decirlo. No entraban el domingo los comentarios, los vimos a todos después de la reunión, así que lamentamos mucho, fue una pena no haberlos visto antes, pero los agradecemos. Así que ahora han puesto amén también. Tremendo. Muchas gracias, pastor. Y gracias ahí que estás ahí conectado. ¿Por qué la importancia del amén? Yo no sé si escucharás en las transmisiones, yo estoy todo el tiempo diciendo amén, allá atrás, amén, gloria a Dios. Es una costumbre que no me puedo sacar, porque cada cosa que a mí me gusta de la palabra de Dios yo la afirmo. Entonces digo un amén. Y es importante porque aparte el que está enseñando o ministrando, se da cuenta que la persona está entendiendo. Así que tiene un valor. Como decía, es importante que oigamos la voz de la sabiduría. En Deuteronomio 6:4 el Señor le dice a Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es el primero y más importante de todos los mandamientos, de los 10 mandamientos. Y el Señor, antes de exponerlo, de que Dios es uno y de que no adorarás a otro, antes de exponerlo, le dice, oye Israel. Es tan importante oír. Pero si no hay quien hable, pero nosotros tenemos quien nos hable. Dios habla, porque los dioses que no hablan son los dioses falsos. Pero tu Dios y mi Dios es el Dios verdadero. El que vive y reina para siempre y que está todo el tiempo hablándote. Como decía, quiero en esta noche tratar de ayudarte, o no vamos a decir tratar de ayudarte, pues es una posibilidad, es una esperanza. Vamos a hacerlo, a darlo por hecho. Yo en esta noche te voy a ayudar a oír la voz de Dios todos los días y para eso vamos a responder a 3 preguntas, o al menos a las que lleguemos a responder en el día de hoy. Pero imagino que o vamos a hacer lo posible por responder 3 preguntas. Y la primera de estas preguntas es, ¿cómo hago para oír la voz de Dios? Porque yo sé que a muchos les genera ansiedad esto. Mateo capítulo 6, versículo 6, busca, y también Jeremías 23. Mateo 6, Jeremías 23. Ansiedad. A los que alguna vez oyeron la voz de Dios y dicen, ¿por qué Dios no me habla más? Ansiosos porque dicen, ¿estaré mal? ¿Estaré en pecado? Y a los que a lo mejor creen, porque te vas a dar cuenta que Dios te ha hablado muchas veces, después que terminemos este mensaje, pero a los que creen que nunca les habló Dios, están como ansiosos diciendo, ¿por qué Dios no me habla? Bueno, hoy vas a entender por qué Dios no te habla o por qué no oís la voz de Dios, pero Dios siempre te está hablando. ¿Cómo hago para oír la voz de Dios? La primera respuesta a esta pregunta, vamos a tratar de dar varias respuestas a cada una de las 3 preguntas. La primera respuesta es, si vos querés que Dios te hable, habla con Dios. Es así de simple. Si vos querés que el vecino te salude, ¿qué vas a hacer? Pues saludalo. Cuando lo ves, hola vecino. Si querés saber cómo anda, ¿qué le vas a hacer? Le vas a preguntar, hola, ¿cómo anda? ¿O no? Esa es la manera de comunicarte. Vos querés que Dios te hable, habla con Dios. Decir al que está al lado, habla con Dios. Como decíamos hoy, orar es hablar con Dios. Así que esta es la manera, el primer paso, el sencillo paso, el fácil paso que tenés que dar para que Dios te hable. Pastora, yo oro todos los días. Bueno, pero vamos a ver si estás charlando con Dios o si simplemente estás haciendo una lista de mandados para Dios. Porque yo a veces le digo a Samuel o incluso al pastor, trae del almacén esto, esto y esto, y no precisan decirme más nada, salvo que no lo entiendan y me repitan, o que hagan como hice yo cuando era chico. Una vez me mandaron a comprar sal fina y traje sardina.
Porque, ¿ven que es importante? Está en las listas, la comunicación. Necesitamos oír con claridad, porque cuando uno se expresa y habla con alguien, tiene que esperar la respuesta, porque si no, no sabes si el otro lo entendió o no. Obviamente que Dios entiende todas las cosas porque discierne tus pensamientos aún antes de que los expreses, antes de que los hable. El Señor dice, estarán aún hablando y yo ya habré oído. El Señor quiere responderte antes de que ores, porque Él ya sabe lo que le vas a decir y todo lo que tenés necesidad. Pero, ¿por qué entonces la oración? Si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué la oración? Por la comunión. Hola, por la comunión. ¿Cuánto tiempo hemos estado perdiendo en años en solamente orar y decir, Padre, te pido, te pido, te pido? Dios ya lo sabe. Y está bueno que lo hagas porque la palabra de Dios dice, pedid y se os dará. Pero la oración va más allá de la petición. La oración es la comunión. Eso es lo que Dios quiere. No solo que hables, que le escuches. Mateo capítulo 6, versículo 6 nos enseña cómo orar, nos enseña el Padre Nuestro, pero sobre todo nos dice que cuando queremos orar, entremos al lugar secreto. Algunas voces por ahí escuché. Al lugar secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué significa? A veces hablamos con las personas y le decimos por qué hay que orar, y esta es la respuesta que muchas personas tienen. Pastora, yo oro todo el día. Estoy lavando los platos y oro, camino y oro, estoy mirando televisión y oro. Escuché una vez también que me dijeron, yo oro todo el día, y eso lo hacemos todos. Porque te levantás diciendo gracias Señor, estás todo el día hablando con Dios o hablándole a Dios. Y después a la noche también te dormís diciendo gracias Señor, ay Señor ayúdame, ay que mañana me pase esto. Y nos parece que eso es orar. La Biblia es clara cuando dice entra en el lugar secreto. Está bueno que todo el día estés en contacto con Dios, pero eso no es comunión. Eso es estar en contacto con Dios. Comunión es estar en el lugar secreto. ¿Cuál es el lugar secreto? Bueno, entra en tu aposento, en realidad, dice el Mateo 6:6, y tu Padre que ve en lo secreto. Entra en tu aposento, es decir, tu lugar personal. Todos tenemos un lugar personal. En el instituto teníamos ciertos sectores donde podíamos orar. Podíamos orar en la capilla, un lugar hermoso donde vos abrías la puerta y parecía que los ángeles estaban ahí esperándote. Que ahora, entre paréntesis, la derrumbaron y hicieron otro edificio, pero imagino que el lugar de adoración seguirá igual. Pero ese era el lugar más hermoso para orar en el instituto. Después podías orar en el parque, en cualquier lugar, en cualquiera de las aulas, si no estaban otras personas estudiando. Cualquier rincón que encontraras en el instituto podías orar. Incluso el pastor oraba en la habitación del tanque de agua, en el cuarto piso, allá arriba. Pero a mí me gustaba también orar arrollada, sentada en la cama mía, porque yo estaba en el medio, en el sándwich. Teníamos camas de 3 y en la del medio estaba yo. Y al lado de las camas de 3 había un placar. Entonces, entre el placar y la pared quedaba un hueco en la cama. Entonces yo me metí ahí, en el hueco de esa cama, eso fue segundo año, en el hueco de esa cama, entre las dos camas, y ahí no me veían, hasta tenía como una cortinita, así. Entonces ahí no me veían, ese era mi lugar secreto. Algunos dicen, yo no tengo dónde orar, pastora, porque mi casa es chiquita, porque está llena de gente. En algún lugar te vas a encontrar que, aunque haya alrededor ruidos, vos puedas estar con Dios. El punto es, ¿qué quiero decir con esto? El punto es que vos tenés que tener intimidad con Dios, privacidad con Dios, estar vos y Dios personalmente y nadie más, que nadie te quite la atención, que nada te distraiga, porque cuando algo te distrae, Dios que te quiso hablar, pasó de largo su voz. Y yo te digo una cosa, el diablo, como dice el papá de Betty, el diablo es puerco. El diablo es muy vivo. Entonces, la distracción
es el arma más antigua, más vieja y más efectiva de Satanás cuando los cristianos quieren orar. Te distraes por todo. Tu mente se distrae, se va tras cualquier cosa. Bueno, insistí y quebrantá ese poder de distracción cuando te pongas a orar. Y reprendí a la distracción. Yo aprendí esto porque muchas veces me pasaba que estaba media hora, hermanos, y estaba distraída. Incluso en la capilla del instituto donde estaban los ángeles, es literal, la presencia de Dios, creo que estás de acuerdo, pastor. Sí. Abrías la puerta y si ibas arriba, era como que no precisabas ni un solo segundo porque ahí estaba Dios. Pero te distraías. Estabas pensando en el examen, estabas pensando en si habría polenta o arroz ese día para cenar, estabas pensando en qué pollera te ibas a planchar para el otro día, en un montón de cosas, menos en la oración. Y vos habías ido ahí a orar. Y cuando vos te levantás en la mañana, yo sé que te pasa también, que te arrodillás y te empezás a llevar la mente a cualquier lado, a los mandados que tengo que hacer, no me tengo que olvidar de poner los porotos en agua para hervirlos mañana. Eso lo hacían las abuelas, no sé si todavía, pero no, yo a veces los hago. Y tantas cosas. ¿Sabes lo que yo hago cuando el diablo me distrae así con cosas importantes? Yo siempre me arrodillo con papel y lápiz porque sé que Dios me va a hablar y yo lo anoto porque después te olvidás algunas palabras de Dios. Entonces yo tengo papel y lápiz. Y cuando el diablo me empieza a distraer con preocupaciones reales, cosas que no me tengo que olvidar, entonces la anoto. Y hago mi agenda del día. Así que al fin y al cabo el diablo pasa a ser el secretario, porque me está diciendo que no me olvide de tal cosa. Y lo más lindo que ad honores, porque nadie le paga para que haga ese trabajo. Así que una vez que la distracción se quebranta y que vos seguís insistiendo en la presencia de Dios, y si se pone muy pesado, reprende al espíritu de distracción y echarlo fuera. Una vez que esa distracción se quebranta, vos estás en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios está. En tu lugar secreto Dios está. Ahí donde vos elegiste arrodillarte o sentarte o como sea que estés en la presencia de Dios, donde decidiste estar solo con Dios, Dios está ahí. Porque Dios te va a encontrar. Cuando vos querés encontrarte con Dios, Él se encuentra contigo. Jeremías 23, 18. Y vamos a ir a este pasaje porque es un pasaje revelador. Me encanta lo que dice Jeremías 23, versículo 18. Anotalo también y lee todo el capítulo porque es muy, muy interesante. Pero el versículo 18 dice, Jeremías 23, el versículo 18. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio, tené presente esto, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? A veces no oímos a Dios porque no estamos atentos. A veces no oímos a Dios porque no vemos como Él quiere que vean. Necesitamos estar no solo en nuestro secreto, es decir, en el lugar, que escojas un lugar para estar con Él, solo con Él, con la menor cantidad de distracciones posibles, sino que necesitamos estar en el secreto de Jehová. Yo hace varias semanas, te diría que casi meses, que estoy con este pasaje en mi mente, y sé que no es lo único que voy a hablar de este pasaje hoy, lo vamos a ver bien en otro momento, pero me doy cuenta que hay dos clases de secretos. Está de lugares secretos. Está mi lugar secreto, el que yo dispongo en mi corazón para buscar a Dios, y está el secreto de Jehová. Y ese secreto no lo alcanzan todos. Ese lugar secreto lo alcanzan los que oyen. Los que están dispuestos a ir. Mira cómo dice. Dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Lee todo el pasaje porque es impresionante. Pero, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? A veces Dios te habla, la palabra de Dios se ve. Y vamos a verlo más adelante en otro capítulo a eso, pero
la palabra de Dios a veces se ve porque ves visiones, ves imágenes mentales. Tenés que estar atento por eso. Dice, ¿quién estuvo atento a su palabra? Dios no te habla a veces. O vos no te das cuenta que Dios te habla porque no estás atento, porque no estás en su secreto. No está tu corazón en el de Él. Hay un lugar secreto en tu corazón y hay un lugar secreto en el corazón de Dios. Cuando esos dos lugares secretos se encuentran y se conectan, Dios te habla siempre, todos los días y en cualquier momento del día. Y a la hora que vos dispongas, te arrodillás y Dios te habla. Yo no sé cómo hay gente que dice, a mí Dios no me habla. O cómo es que Dios le habla tanto a ella y a mí Dios no me habla. Bueno, yo no sé, yo hablo con Dios todos los días. Todos los días Dios me dice algo. Y a veces me despierta diciéndome algo. Y me sigue hablando todo el día sobre algo. Dios habla conmigo y yo hablo con Él. Y si querés podés tildarme y tacharme ahí de loca, porque estoy hablando con Dios. Pero ese es el punto. Esa es la situación. Yo soy hija de Dios. Yo me acerqué a Él porque creo que le hay, como dice Hebreos, y porque yo creo que Él existe, yo creo que Él es real, yo creo que Él me ha tomado a mí como su hija. Dios me habla. Y Dios te quiere hablar a vos también. Dios es un Dios que habla a sus hijos. No vivas más ese evangelio de obras muertas en el que tenés que acercarte a Dios porque si no te vas a ir al infierno. ¿Qué me importa el infierno a mí? Dios Jesús me salvó del infierno. Yo no oro para salvarme del infierno. Yo no dejo de pecar para salvarme del infierno. Yo vivo una vida correcta y oro porque quiero estar con Dios y que Dios me hable. Pero sí mucho tiempo oré para salvarme del infierno. Sí mucho tiempo traté de no pecar para salvarme del infierno hasta que entendí esto. Hasta que entendí que Dios me aceptó como su hija y el infierno, por más que estire sus brazos, no me va a alcanzar nunca. Y eso no significa que aunque yo peque no me viera al infierno. No, no, no. Si yo peco, si me olvido de vivir en santidad, el infierno me está esperando. Pero yo no puedo tener miedo al infierno cuando Dios está conmigo todos los días. Cuando yo hablo con Él todos los días. Cuando Jesús me da la palabra de Dios todos los días, cuando el Espíritu Santo está guiando mi vida, guiándome a toda verdad, que es el ministerio de Él ahora en esta dispensación. Él nos guía, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. No puedo tener miedo al infierno si estoy en comunión con Dios. No puedo tener miedo a lo que el diablo me haga si estoy en comunión con Dios. Dios está conmigo. ¿Quién puede poner un dedo sobre vos si Dios está con vos? Si estás hablando con Dios, ¿quién te puede molestar? Algunos dicen, ay, yo oro, pero a veces me parece que tengo miedo porque, miren, incluso hay personas que dicen, tengo miedo de manifestarme si oro. Si estás con Dios, ¿qué demonio puede haber en ese lugar? No hay lugar en el corazón de los hijos de Dios para los demonios cuando estás en comunión con Dios. Decí conmigo, yo estoy en comunión con Dios. Él te espera en tu lugar secreto, pero sobre todo te espera en su lugar secreto. Tu lugar secreto es una puerta para pasar al lugar secreto de Dios. Algunos le llaman el trono, el salón del trono, donde Dios está, donde Dios se manifiesta. Y esa es la relación que Dios te quiere llevar ahora. Yo creo que en estos últimos tiempos el Señor está despertando a esta verdad en los corazones de los hijos de Dios. Por mucho tiempo hemos vivido una religión de palabras, una religión de leyes, si querés decirlo de algún modo, de tenemos que hacer esto, aquello y lo otro, porque es la ley, son los mandamientos, porque es lo que se espera de los cristianos. Pero hoy el Señor está revelando una religión viva, una religión de amor, pero una religión de poder, una religión de relación, en la que vos te relacionás con Dios. Y a algunos les suena mal la palabra religión, y discúlpenme, pero hablemos de fe entonces. En el original la palabra religión tiene que ver con ligarte a Dios, por eso en el contexto cultural por ahí está mal vista. Pero lo importante hoy es que te ligues a Dios, te comuniques con Dios, escuches a Dios, escuches a Dios, escuches a Dios. Dios te va a hablar. Dios te va a hablar ahora, te va a hablar después de la reunión, te va a hablar en la noche, te va a hablar mañana, pero Dios te va a hablar. Y quizás te hable todo el día.
Todo el tiempo Dios quiere hablarte y Dios puede hablarte. Todo el tiempo podés ser guiado por Dios. Solamente cuando cantás coros, solamente cuando estás en la reunión, solamente cuando te arrodillás. No, ese no es el momento exclusivo. Ahí hay presencia de Dios manifestada, pero vos todo el día podés caminar con Dios y recibir palabra y guía de Dios todo el tiempo. ¿Qué hago para oír la voz de Dios? Lo primero que dijimos es hablar con Dios. ¿Sí? La manera de hablar con Dios es orar. Ahora, practica, la segunda respuesta es, practica el lenguaje espiritual. Practica el lenguaje espiritual. Efesios 5:18, anótalo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el lenguaje espiritual. El Señor les dijo, cuando por última vez los discípulos les vieron aquí en la tierra, les dijo, no se vayan de aquí, quédense en Jerusalén y cuando reciban el poder del Espíritu Santo que les será dado, la promesa de mi Padre, entonces después salgan y sean testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenían que recibir el Espíritu Santo. Y cada vez que los discípulos convertían a las personas, le hacían esta pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Lo más importante para la iglesia primitiva, lo más importante para la iglesia apostólica, lo más importante para los discípulos del Señor era que recibieran el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Yo recibo el Espíritu Santo, hablo en lengua y ahora soy pentecostal. Eso es.